Muy buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Inmaculada Hurtado, vengo desde la Universidad de Málaga y pertenezco al grupo de investigación Desnortadas. El título de mi ponencia de hoy es Ornamento atómico y cuerpo femenino, la belleza en pos del destructor de mundos. En esta ponencia expongo y reviso una serie de experiencias estético-políticas que se produjeron a partir de 1945 y del ensayo nuclear Trinity, momento en el que nace la trinitita, este vidrio que se usará en joyería y bisutería a partir de esos años para que posteriormente fuera considerada una sustancia peligrosamente radiactiva. Así, vamos a examinar las referencias formales en joyería, las estructuras atómicas, el uso de sustancias radiactivas también en el ornamento corporal, ya sea el uranio o el radio u otros ornamentos femeninos que desde la mitad de los años 40 van a empezar a relacionar a la mujer con la bomba atómica. En dos líneas transversales reflexionaremos sobre los cuerpos femeninos portadoras de estos ornamentos y otros relacionados con el ideario atómico y de alguna manera de la dimensión social que tomó el icono bomba atómica en la sociedad norteamericana. La trinitita fue un vidrio nacido de la detonación de la primera bomba atómica de los Estados Unidos y que tuvo acta de nacimiento, si quieren llamarle, en Alamogordo, Nuevo México, a las 5:29 del 16 de julio de 1945, comprobándose la potencia explosiva de una nueva arma de destrucción masiva desarrollada dentro del proyecto Manhattan. Solo un año después de las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki, el joyero Mark Owen presenta en la exposición Joyería moderna hecha a mano del MoMA de Nueva York en 1946 el broche que tienen en pantalla realizado con trinitita y que reproducía formalmente una estructura nuclear. Ya pensamos que es una extraña forma de ornamentar los cuerpos femeninos, porque el deseo por lo atómico se había expandido como un estallido en toda la cultura pop norteamericana. Lo atómico se apoderó de manera abrumadora de publicistas, diseñadores, creadores y creadoras, y por qué no de la joyería, que es la que vamos a tomar en principio como referencia. No obstante, incluso el mundo del juguete fue arrasado por la bomba atómica. Pareciera que tras Hiroshima y Nagasaki y la revelación de este nuevo estatus como superpotencia global, el público estadounidense apadrinara las armas nucleares. Un ejemplo de esto es este juguete al fin ornamento, un anillo Lone Ranger Atomic Bomb Ring, que escondía en su interior un compartimento para mensajes secretos, una buena práctica para el espionaje infantil en la posguerra, y dentro un cilindro que se convertía en un espintariscopio. Mirando por ese tubo, en una habitación oscura, podíamos ver cómo los átomos de polonio que contenía chocaban entre sí y producían destellos radiactivos. Parece que no solamente apoyó este juguete la promoción de las ventas de las cajas de cereales, sino también a los futuros científicos. Rastreando en la historia nos damos cuenta que un poquito antes o algunos años antes, desde 1904, empieza a soñarse con la joyería realizada con radio y que tuviera su propia luz. Esto podemos verlo en esta publicidad de 1924 en la venta de un collar que era fluorescente. Y mucho más importante, no debemos olvidar aquellos relojes que empiezan a construirse y a pintarse con pintura radioluminiscente que se iluminaban en la oscuridad. Pero además no debemos olvidarnos de las mujeres que los pintaban, las conocidas como Radium Girl, que estaban en contacto diario con esta sustancia radiactiva
y que debían modelar el pincel con la lengua, con la boca, y estaban en continua exposición a las sustancias radiactivas. Jugaban, se pintaban las uñas, el cabello para ser fluorescentes en la noche, pero muchas acabaron muriendo a causa de la radiación. También es interesante ver cómo el uranio llega hasta la joyería. Las dos joyas que les presento provienen de la ciudad de Moa, en Utah, que es la capital, la capital mundial del radio. Volviendo a la trinitita, debemos pensar que esta novedad ornamental, y que sin duda es un reflejo de los valores patrios estadounidenses, fueron lucidas, la trinitita y sus joyas, por las más bellas mujeres del cine y la publicidad norteamericanas, para apoyar, desde nuestro punto de vista, los programas de propaganda norteamericanos sobre lo inocuo de la sustancia y por ende de la radiación. Mujeres expositoras de joyas atómicas. De alguna manera, el horror nuclear pasa al ornamento corporal como un escudo para contrarrestar cualquier miedo ante la energía nuclear emergente, que desde mediados de los años 40 hace que coexista permanentemente la vida diaria con la amenaza de la bomba atómica. La joyería del sitio de la bomba aparecerá alegremente en la publicidad norteamericana, como pueden ver en pantalla, pero también las alusiones que a poco que observemos detectamos en la formulación de las piezas de joyería: rayos, remolinos, explosiones, estructuras atómicas, naves interestelares, se van a configurar en broches o pendientes. La publicidad que tienen en pantalla de la joyería Ricardo de Nueva York dice, entre otras cosas, tan atrevido de llevar como lo fue el lanzamiento de la primera bomba atómica. Sin duda, una frase del todo lapidaria. Porque la Atom Site Jewelry se nos aparece como un recurso heteropatriarcal, político y militar, utilizado en el lúgubre juego atómico, aderezando el discurso propagandístico frente a la imagen de lo que fue el horror japonés. Ornamento nuclear sexualizado en pos de la felicidad atómica, del bienestar norteamericano frente a los cuerpos quemados por las bombas atómicas, y además frente a la tensión de la convivencia diaria con el fenómeno nuclear. Sin duda, era una clara contrapropaganda para neutralizar las afirmaciones japonesas de la pervivencia de la radiación en suelo nipón. Estas mujeres sin mácula por la radiación, a pesar de ser estas expositoras ambulantes de la peligrosa joyería, fueron parte de un sutil trabajo de combate y, por qué no, de camuflaje atómico. Estas joyas y estas mujeres se presentaron en muchos eventos sociales. Uno de ellos es este que tienen en pantalla, que es la elección de Pat Burrage como Miss United Civil Service. El texto que hay bajo las fotografías de prensa del momento no puede ser más claro. Desaprobaban la afirmación japonesa de que la radiación permanecía mucho tiempo después del bombardeo atómico y que en las joyas de trinitita no se manifestaba esto. El colectivo finlandés HNV en 2020 hizo una videoinstalación llamada Atómica. En esa videoinstalación crearon una reproducción de aquella primera joya que lleva Pat Burrage en la imagen que les acompaña. Lo curioso e interesante es que en el interior de la joya estas autoras escribieron: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Es la célebre frase de Robert Oppenheimer. Pero hubo otros cuerpos y otros ornamentos. A lo largo y desde 1956 en adelante y durante toda la Guerra Fría también, Estados Unidos hará elecciones de Miss Atómica, Miss QE, Miss Uranium, etc. Todas ellas ligadas a diferentes territorialidades
proyectos atómicos o materiales radiactivos. Como veremos, todas se les relaciona o identifica con algún ornamento nuclear que veremos seguidamente y serán expositoras sexualizadas del reclamo atómico, ellas mismas convertidas en ornamento social para la validación de la destrucción masiva nuclear. Lo terrible de todo esto es que al unísono, y desde 1946 que se sepa, Estados Unidos realiza también la elección de Miss Nagasaki Beauty justo tras las explosiones nucleares que habían producido en los desastres corporales que podemos ver en pantalla. Y al unísono se empiezan a producir pruebas nucleares, se siguen produciendo, y que Las Vegas, como centro de pruebas nucleares, se convierte de una manera bastante extraña en un codiciado destino de vacaciones, promocionando ávidamente el reclamo atómico como efecto publicitario y, cómo no, como veremos seguidamente, con la sexualización del cuerpo femenino frente a lo erótico de la bomba masculinizada. Pero continuaron las elecciones, otros cuerpos y otros ornamentos como esta corona en forma de hongo nuclear que llevaron en sus cabezas muchas de las misses que fueron elegidas, mujeres blancas, norteamericanas, heteronormativas, que alcanzaron el lugar ellas mismas de iconos nucleares, culturales, frente o si quieren apoyando la Guerra Fría y la intensificación de ese crecimiento de la carrera nuclear. Fueron muchas las elegidas, muchas las cabezas coronadas por aquellos días, pero sobre todo me interesa ver cómo convirtieron lo siniestro en sublime. Estas mujeres iconos confrontan lo sublime de su belleza con lo violento de los misiles y de la energía nuclear, validando esa imaginería del arma destructiva y sus consecuencias, desde una mirada erótica masculinizada. Estamos entonces ante un escenario que expone tanto la mecánica del poder como la mirada erótica masculina que lo impulsa. Desvelan un evidente recurso heteropatriarcal definido en esta cosificación de lo femenino perfecto supeditado al efecto de la masculina bomba. La sociedad norteamericana dio rienda suelta a esta manipulación estética de la bomba atómica que se revela en todos los estratos sociales y culturales, en una innegable desnaturalización del evento atómico. Un silencio que fue controlado, una censura narrativa de los acontecimientos, y una memoria muy selectiva sobre los catastróficos eventos atómicos. Todo esto llevó a esa sublimación de la violencia nuclear y a una valoración de estos sucesos como un mal necesario pero glorioso. El poder entonces trabaja para habituar a la ciudadanía a los horrores de vivir en el mundo de las cabezas nucleares, con una inclinación genocida negando estos actos y los terribles efectos de la radiación. Ellas mismas, estas portadoras de iconografía nuclear, serán resignificadas como joyas sociales, todas receptáculos pasivos cargados de los atributos atómicos, convertidas en sí mismas en ornamento, muestrarios que pasan a ser objeto de consumo. Estas mujeres soportaron en sí la cultura material del momento atómico. El juego de estas imágenes son una traducción de una sociedad atrofiada emocionalmente y, por supuesto, bien dirigida, que se vislumbra en la puesta en valor del hongo atómico y de sus resultados, presentes en el ornamento corporal y en el cuerpo femenino como ornamento atómico. En esta alegre adopción del significado atómico
parece que hay una reacción a ansiedades más profundas sobre la bomba, sirviendo como un medio para dominar el miedo a la amenaza atómica. Al asociar belleza, bomba atómica, mercancía y eventos comunes, la capacidad destructiva fue domesticada e incorporada a la vida cotidiana. Muchas gracias por asistir a esta ponencia y espero que me hagan algún comentario y podamos seguir hablando sobre este tema.